nosotros no nos acostumbramos tanto a hablar de soja ni de sojeros, sino de agricultores, ¿verdad? De la agricultura, el agronegocio. Lo ampliamos un poco, lo manejamos de manera un poco más holística. No tan puntual, porque si lo manejamos muy puntual se presta a confusión en primer lugar y se presta también a politizar el tema. No se trata de un sojero, porque al final se trata de agricultores. ¿Por qué digo eso? Porque el agricultor en realidad es una persona que trabaja en diferentes tipos de cultivos, bien combinado entre leguminosos y cereales. Hay sinergia entre estos cultivos, por eso su productividad está aumentando desde hace muchos años. Estamos hablando de producción de soja, de trigo en invierno, estamos hablando de maíz, de zafra, de safriña, de girasol, de abono verde, de materia orgánica, de siembra directa. Incluso el sojero en su mayoría también cuenta con yerba mate, cuenta con tun, que es una oleaginosa, hace reforestación también en los lugares bajos, cuida su naturaleza. Hace una combinación que creo que es lo más importante. Entonces hablamos más de agricultores que de sojeros. De cualquier manera, la agricultura hoy paga impuestos, están totalmente formalizados, son formales, no son informales, como muchas veces se le pretende dar. Son en realidad, digamos, productores demasiado importantes y contribuyen muchísimo. Y tendríamos que darle un valor no negativo al agricultor, sino un valor positivo, no manipularle políticamente, sino darle lo que corresponde, objetivamente, buscando la verdad, no mi verdad, que puede ser egoísta, no tu verdad, que puede ser también subjetiva, sino buscar la ciencia y la verdad. Y yo creo que ese agricultor es demasiado importante para nuestro país porque genera una cantidad de economías que afecta absolutamente a todo el país, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener. Una vez más fue presentado en el Congreso Nacional un proyecto de impuesto a la exportación de soja y otros productos agrícolas en estado natural. Paraguay es uno de los países con peor injusticia tributaria, ¿verdad? Tenemos, aparte, una carga impositiva muy baja. Apenas se estima que el 12,7% del Producto Interno Bruto es la carga fiscal que hay en Paraguay. Y la mayoría de los impuestos son indirectos, como el IVA, por ejemplo, ¿verdad? El sistema tributario de la soja es un sistema tributario que básicamente está basado en un impuesto a la renta que se llama IRAGRO, que es un impuesto del 10% a la ganancia generada por el productor, más un impuesto, un IVA agropecuario, que lo pagan tanto agricultores como ganaderos, que venden sus granos o venden su ganado con un 5% de IVA, ¿verdad? La soja constituye el principal rubro de generación de divisas. Se estima que representa el 65% de la producción agrícola y que los negocios agropecuarios en su conjunto participan en la generación del Producto Interno Bruto en más del 40% y generan alrededor del 25% del empleo nacional. ¿Qué tributo no paga la soja o qué no paga el complejo? Porque realmente estamos pagando todos los tributos. Cuando el productor va a plantar, debe ser una de las pocas actividades en las cuales ya se planta impuestos. ¿Qué significa eso? Que el productor, cuando pone su semilla en la tierra, ya tiene el IVA a los fertilizantes, tiene el IVA al transporte, tiene muchos IVA al 10%. Después continúa con el cultivo, lo que necesitan los defensivos agrícolas, agroquímicos, todo eso también está tributando un IVA del 10%.
Cuando llega el momento de la cosecha y vende, ahí sí el IVA es un IVA al 5%, de los cuales un 2,5% después va directo a impuestos y el otro queda para recuperar en las siguientes escalas del sector. Llámese escala los comercializadores y los agroexportadores. Ahí también tienen, por supuesto, el impuesto inmobiliario, el IRASIS para los que son empresas, el IRAGRO para los que son productores directamente. Así que estamos en la cadena y estamos pagando lo que el mejor hijo de vecino paga también. Estamos pagando como todos pagamos en este país nuestros impuestos. ¿Cuáles son los motivos para proponer una ley que plantee el impuesto al llamado complejo soja? Fundamentalmente por tres razones. Una de ellas es que el sector sojero es uno de los sectores que más gana, que menos tributa y que más evade. En segundo lugar, porque el impuesto lo que va a hacer es abaratar el precio interno de la materia, lo cual tiene dos efectos. El primero de ellos es que vuelve rentable la industrialización, o sea, es una medida que alienta la industrialización. Y en segundo lugar, la baja del precio permite combatir el hambre. Entonces tenés tres medidas, tres resultados que se buscan con el impuesto a la soja. Recaudar más de un sector que aporta poco, combatir el hambre y alentar la industrialización interna. El tema es que en ese caso el IVA muchas veces él no lleva ese dinero a Hacienda, sino lleva de quien lo compra. Por ejemplo, la máquina vende un vendedor de máquinas. Si una máquina sale $80,000, tiene 10%, $8,000 tiene ahí de impuestos. Pero no es el agricultor que lleva a Hacienda la plata, sino alguien tiene la valija y lleva los $8,000 el productor a Hacienda. Entonces en el registro estadística aparece en realidad el vendedor de máquina como contribuyente, cuando en realidad es el dinero del productor. Y así pasa con todos los insumos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas, implementos agrícolas, sobre todo paga el 10% de IVA como cualquier otra persona. Además de eso, él paga, por supuesto, el IRAGRO, que es un impuesto a la renta, que creo que es el impuesto más justo que existe. Si no hay renta, por supuesto, no puede haber ingreso por la renta, porque es normal, porque si hay mucho ingreso va a tener, en términos absolutos, en cifra absoluta, va a tener una gran cantidad de dinero que entra en la Hacienda. Paga entonces 10% IRAGRO como cualquiera. El IRAGRO es el impuesto a las ganancias que tiene el productor primario y que está enrolado como tal. El IRASIF, en contrapartida, es para las sociedades anónimas, para las sociedades de responsabilidad limitada que trabajan con otros tipos de rubros también, que no solamente puede ser la comercialización de estos productos, sino que por ahí tienen otras tareas también otros negocios dentro de su empresa, entonces están obligados a tributar el IRASIS. Pero cuando se trata de productores exclusivamente primarios, eso es el IRAGRO. El impuesto a la renta agropecuaria es un impuesto que tiene básicamente categorías y se mueven esas categorías por facturación. La primera categoría va hasta el mismo monto que se tendría en el caso del impuesto a la renta personal, va hasta 36 salarios mínimos, o sea, alrededor de 70 millones de guaraníes más o menos en la actualidad, tal vez un poco más, ahora que subió el salario mínimo. Y hasta ahí no tributa el contribuyente. Si factura en un año menos de 70 millones de guaraníes o 72 millones de guaraníes, entonces no deberá pagar nada. Después hay una categoría que se llama de pequeño contribuyente, que va hasta 500 millones de guaraníes. Este número es actualizado por datos de inflación, de IPC. Y esos 500 millones de guaraníes tienen un sistema de renta presunta que será del 30% de la facturación y sobre ese valor va a pagar un 10%. Por tanto, se asume que si es, por ejemplo, 500 millones de guaraníes sería
150 millones el monto de renta presunta y sobre 150 va a pagar el 10%, o sea, pagaría 15 millones, que 15 millones sobre 500 sería alrededor del 3%, ¿verdad? Después existe un sistema que es del mediano contribuyente, que va de 500 millones a 1.000 millones guaraníes, donde básicamente lo que cambia es el régimen contable que utilizará ese productor. Puede ser régimen simplificado, que es básicamente una diferencia entre ingresos y gastos, o puede ser un régimen contable y el productor puede elegir, y es una tasa también del 10%. Y a partir de 1.000 millones de guaraníes de facturación tiene un impuesto del 10%, pero ya en todos los casos deberá utilizar un régimen contable. La diferencia que tiene el IRAGRO con el IRASIS es básicamente que, en primer lugar, se pueden incluir dentro del IRAGRO gastos familiares, porque en muchos casos los que se presentan al IRAGRO son agricultores y pueden incluir los gastos de su familia también, y eso también será deducible en todos los casos. Y el otro caso es que el IRAGRO, en el momento de distribución de utilidades, no tributa un impuesto a la distribución de utilidades del 5%, que es el impuesto que sí tributan los contribuyentes del IRASIS. En realidad el criterio para hacer esto es el tema de los gastos familiares, ¿verdad? Es como que los gastos familiares como ya están incluidos dentro del costo, y entonces el contribuyente de IRAGRO no es contribuyente del impuesto a la renta personal, y al no ser contribuyente del impuesto a la renta personal, entonces no tiene que tributar ese 5%, que es una división que se hace. En el caso del IRASIS, donde hay 5% de la distribución de utilidades para el caso en cabeza de la empresa, y hay otro 5% en cabeza del propietario de la empresa, que es el que recibe esos dividendos. La Constitución Nacional, como es conocido, obliga a que los tributos, sin excepción, respondan a principios económicos y sociales justos, así como también a políticas que en todo momento y circunstancia favorezcan al desarrollo nacional. Establecer un impuesto fijo a la producción agrícola de exportación no es racional, viola principios económicos y no favorece el desarrollo bajo ningún concepto. Ellos pagan poquísimos impuestos, ¿verdad? Hay estimaciones de que lo que se refiere al impuesto inmobiliario rural, por ejemplo, está en el orden de 10 millones de dólares al año, que no es nada para lo que factura ese sector, ¿verdad? El sector de los agronegocios tiene facturaciones por el orden de los 7.000 millones de dólares solamente en exportaciones, ¿verdad?, al año. Y además también pagan IRAGRO, que no supera los 50, 60 millones, y IRAGRO no es solamente para la soja, es para todo lo que es la producción agrícola y ganadera. Y pagan algo de IVA agropecuario también, que tiene esa misma característica. Entonces, entre todos esos impuestos estarán pagando más o menos unos 100 millones de dólares al año, 120 millones de dólares al año, que comparado con el nivel de facturación que tiene ya nos damos cuenta que es realmente poquísimo lo que pagan, y terminan pagando menos que, por ejemplo, las industrias nacionales, los sectores comerciales comunes, que pagan un 10% de impuesto a la renta, que pagan IVA y que pagan también los otros impuestos que ellos están pagando, como impuesto inmobiliario, etc. Yo creo que hay mucha ideología o malentendido ideología de la cual se habla, y yo creo que lo que están atentando es contra el sector, para que desaparezca un sector que es productivo, porque nuestro sector realmente es muy productivo, lo que no quiere decir que también sea de grandes ganancias.
para lo que fue el nivel de exportaciones del año pasado de la soja, en estado natural, que es lo que se propone grabar en este momento, ¿verdad? Los granos de soja en estado natural, es decir, que no tienen un proceso industrial. Estamos hablando del orden de los 1.800 millones de dólares de exportaciones de soja en estado natural, entonces el 10% sería 180 millones de dólares. En un año donde los precios de la soja fueron bajos, ¿verdad? O sea, el nivel de recaudación podría ser inclusive mejor. Y para Paraguay es un monto importante. La agricultura la tenemos que marcar en 10 años de producción, evidentemente, de los cuales el productor tiene que mirar en 10 años cómo le va, y seguramente va a tener un año excelente, un año o dos muy buenos, 2 o 3 buenos, y después tiene regulares y también les toca los años malos, que después necesita 2 o 3 años para recuperar. Nosotros creemos que para que exista desarrollo en un país tiene que haber industrialización. Con la exportación de una materia prima en estado natural, esa industrialización no se va a dar, ¿verdad? Y no tendría por qué desincentivar la producción cuando existe la opción de no pagar el impuesto si se industrializa el grano. Y de hecho ya hay un grado de industrialización del orden del 40% en Paraguay de la soja en grano. O sea, no tendría por qué afectar la producción si es que, gracias a la ley, que es uno de los objetivos que buscamos de impuesto a la soja, en vez de exportarse en estado natural, la soja se industrializa, ¿verdad? Y esa creo que debe ser una búsqueda constante de parte de lo que son las políticas de Estado, que Paraguay pase de ser un país agrícola ganadero a un país que desarrolle sus fuerzas productivas. A mí me extraña también porque el consumidor está muy quieto en Paraguay. Porque no es que un impuesto al estado natural del producto le afecte solamente al agricultor, le afecta al consumidor, al urbano. Yo espero que el urbano salga a la calle y haga manifestaciones frente del Parlamento, porque él es el principal afectado. No sé si cuesta mucho darnos cuenta de eso, pero no va a haber soja, no va a haber trigo tampoco, y no habrá maíz safriña tampoco, y quizás no habrá hierba, hay miles de cosas que están detrás de eso, pero no habrá carne, ni carne de cerdo, ni aves, ni huevos, ni leche, absolutamente nada. ¿Y eso qué significa cuando hay menos producción? Cuando hay menos producción, los precios suben para arriba. ¿Quién sale perdiendo de También sale perdiendo el consumidor, que es normalmente urbano, que debería también ser consciente de esto y manifestarse un poco contra ese tipo de impuestos, ¿verdad? Como sobre el estado natural. Es una ley liberal porque lo que propone es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Pasar de un sistema semifeudal, como es cualquier sistema donde se vende materias primas, se exportan materias primas, y pasar a un estadio superior del capitalismo como es la industrialización. ¿Verdad? Por ese tema que hablábamos de que un 10% de impuesto a la exportación de materias primas baja los precios internos y hace que sea un incentivo importante para la industrialización, ¿verdad? Lo mismo que la reforma agraria también es una medida liberal, ¿verdad? No se trata de una confiscación de tierras ni nada, sino que de justamente capitalizar a los latifundistas para que puedan tener un proceso de industrialización, como ha sucedido en todos los países desarrollados, ¿verdad? Y un paso importante entonces para que se dé ese proceso de industrialización es que no estemos más exportando materias primas. El monto que se va a grabar va a ser el monto al cual exporta la empresa exportadora. La empresa exportadora exporta a un precio de Chicago, que es el que marca el precio de los mercados internacionales, menos fletes, menos seguros y menos la ganancia que tendrá la empresa, o se le sumará la ganancia que tendrá la empresa, ¿verdad? Entonces,
¿Qué va a hacer la empresa exportadora? La empresa exportadora le va a comprar al silo y el silo le va a comprar al productor agrícola. Si hay un impuesto que es del 10 o del 15%, va a tener que pagar la empresa exportadora. Lo que va a hacer la empresa exportadora es le va a descontar ya eso al silo y el silo le va a descontar ya eso al productor agrícola. Entonces, el productor agrícola, suponiendo en el caso que sea 10% el impuesto, va a entregar una soja que valdría 300 y le va a descontar ya un 10%. Pero la ley también dice otra cosa, dice que no habrá devoluciones de retenciones del IVA agropecuario. Al no haber devoluciones de retenciones del IVA agropecuario producido por granos, entonces el impuesto que era de 10 sube a 15, o si era de 15 sube a 20. En cuyo caso podríamos entregar una soja de 300 y esa soja va a pasar a costar 2.40. El silo no sabe para qué se va a usar la soja. Entonces, Paraguay tiene más o menos una capacidad de procesamiento de alrededor del 50% de los granos que produce. Entonces, más o menos, si uno entrega 100 toneladas, esas 100 toneladas, 50 van a ir a fábrica y 50 van a ir como grano. Pero ya se le descontó sobre las 100 toneladas, se le descontó el 20%. Entonces, lo que va a fábrica, según la ley, no pagaría impuestos. Por tanto, ahí hay un traslado de utilidad desde el agricultor hacia la empresa exportadora. Para la parte que se procesó. Para la parte que no se procesó, entonces sí la empresa exportadora tomaría ese impuesto y se lo pasaría al Estado. Este es un primer problema que nos encontramos. Hay una transferencia de utilidad desde el campo hacia la empresa exportadora, que normalmente en Paraguay las empresas exportadoras que operan son multinacionales. Este es un impuesto a la venta, es un impuesto al precio. Por tanto, es un impuesto a la venta, no es un impuesto a la ganancia. Este impuesto se tendrá que pagar, gane o no gane plata al agricultor. En un año que pierda plata, como el impuesto es a la venta, no importa si es que ganó o perdió dinero, igual el impuesto se tendrá que pagar. Este es un segundo problema. Otro problema es que en estos momentos el productor sojero en realidad no es sojero solamente, sino también es maicero, también es triguero. Y el negocio del maíz y del trigo son negocios con márgenes muy apretados. En algunos casos ni siquiera tienen margen o están en valores cercanos a cero. Por tanto, al aplicarse un impuesto sobre las ventas, el monto va a quedar negativo, con lo cual se dejaría de producir maíz y trigo. Ese sería un primer elemento. Y un segundo elemento sería que en las zonas de menor productividad se deje también de producir soja, con lo cual habría una reducción significativa en el volumen de producción de estos granos en Paraguay, que sería un tercer evento. Yo en realidad no le encuentro muchos beneficios. Creo que el Estado plantea que va a recaudar, sin embargo, al haber una disminución de granos muy importante, esa recaudación va a ser una recaudación que al patear en contra del bolsillo del productor agrícola va a hacer que el productor agrícola no tenga incentivos a producir y ese efecto va a ser mayor que el efecto positivo que se pueda tener en recaudación. Me extraño que la gente de ideología izquierda son las que más promueven, cuando en realidad siempre dicen que tenemos que distribuir la riqueza, que tenemos que hacer algo por el pobre, lo cual compartimos absolutamente todo, pero esta ley, al aplicarlo al estado natural de un producto, tiene el efecto totalmente lo contrario. El pequeño sale perdiendo, el pequeño sale más pobre, el pequeño es el primero que tiene que abandonar sus actividades agrícolas porque le afecta más que al grande, por una sencilla razón, porque se cobra sobre la facturación, sobre la valorización sin tener en cuenta en absoluto ningún costo, ni directo ni indirecto. ¿Qué significa? El pequeño productor tiene un costo mucho más elevado, no tiene maquinaria propia. Si saca un crédito, su tasa de interés es mayor porque su garantía es menor, su riesgo es mayor. Por lo tanto, todo el costo de producción de él sale más caro y a él le afecta en primera instancia y en la grande en segunda instancia y al país en tercera instancia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de impuesto que realmente no se merece, este país no se merece.
La confiscación, por lo tanto, está terminantemente prohibida por la Carta Magna, por lo que un sano y perdurable sistema impositivo debe basarse en la capacidad contributiva real de los contribuyentes y no en la presunción irreal de altas ganancias.